Bueno, yo creo les comparto las imágenes luego. Bien, amados hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da el privilegio de poder escudriñar una porción de la palabra de nuestro Dios. Eh, Se me encargó, ¿verdad? La introducción al libro de los Salmos y crean lo que estudié bastante, me fui a leer libro y libro porque está muy interesante y espero que no se me olvide lo que aparté. Dice Salmos, hermanos, el Salmos 19, versículos 7 al 10. Creo que es un salmo hermoso, como hay muchos, pero me gustaron estos textos para definir lo que nos habla Salmos y lo que queremos proyectar, ¿verdad? Para que la gente conozca de la palabra de Dios. Lo que queremos nosotros aprender de las Sagradas Escrituras para vivir en conformidad a nuestro Dios. Y este libro es algo que nos enseña muchas cosas muy importantes. Dice Salmos 19, versículos 7 al 10. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Si nosotros, hermanos, meditamos en lo que nos dice el salmista en estos textos, describe de una manera fabulosa, de una manera hermosa, de una manera presentable, ¿verdad? Lo que es la palabra de nuestro Dios. Perfecta, segura, pura, da alegría, da gozo y nos forma dentro de este camino. El libro de los Salmos es un libro que consta de 150 salmos o poemas hebreos, los cuales fueron atribuidos 73 al rey David, Asad 12, a los hijos de Coré 11, Emán y Etán 2, Salomón y Moisés 3. Se cree que hay 49 libros anónimos, pero esos libros, mayoría de ellos también se le adjudican a David. Pero, ¿qué es un salmo, hermanos? ¿Qué es un salmo, mis amados amigos? Cuando leemos el libro de los salmos, encontramos que es uno de los libros más largos de la Biblia, que consta de 150 cantos o poemas. Los poemas son varios tipos, eh, principalmente, ¿verdad? Nos habla de lamentos, nos habla de alabanzas, nos habla de acción de gracias, de cosas reales que sucedieron y de sabiduría de nuestro Dios. Algunos se utilizaban para probablemente en el culto público, ¿verdad? Era la manera como los usaban. Otros eran usados en las oraciones privadas. Otros reflejaban, ¿verdad? La vida que el hombre estaba viviendo en el pecado, en su lucha, en su desesperación. Muchos de ellos son peticiones de alabanza y ayuda a nuestro Dios. Y pues lo que encuentro, hermanos, es que los salmos son composiciones poéticas firmemente y entretejidas. Es decir, que
son hechas cuidadosamente de la inspiración de Dios. No es algo que se hacía al azar, como cuando el hombre le quiere decir una poesía a su esposa, que en el momento, ¿verdad? Van flotando de su corazón, de su mente, esas palabras. Los salmos son inspirados. Se les llama así de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Lucas, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de ese libro de los salmos que nos vamos a estar dando cuenta a través de este estudio que nos habla del Mesías de una manera hermosa, de una manera poderosa y de una manera presentable. Los hebreos, ¿verdad? Le ponían otro nombre también a este libro, pero siempre llevaba el nombre de alabanzas, porque eran muchos salmos, salmos de alabanza. Nosotros lo conocemos, ¿verdad? Por los salmos, que viene del vocablo griego, patsalmos, que significa toda composición métrica a propósito para ser cantada. Es decir, que los salmos, más que poéticamente, fueron escritos para ser cantados. Y había una especialidad en ello que tenían que ser con instrumentos. Los historiadores dicen, ¿verdad?, que el salmo estaba construido para ser acompañado con instrumentos. De esa manera, los hebreos lo hacían. Y por eso también se les conoce, ¿verdad?, como el salterio. En este sentido, pueden ser salmos históricos, doctrinales, públicos y de alabanza. Cantos que solían expresar gozo en sus composiciones, poemas que ayudaban a recordar en la memoria del hombre, ¿verdad?, todas estas frases que se habían escrito. De hecho, si ustedes han visto, ¿verdad?, por allá en Israel, cómo la gente, cuando está repitiendo, se está moviendo. Históricamente se dice que es una forma de memorizar los salmos, memorizar la palabra de Dios. Muchas veces aprendemos también con los cantos, oyéndolos. Aprendemos de una poesía. Entonces el propósito de los salmos era ayudar también a la mente a expresar los efectos, los sentimientos, aunque muchas veces no eran de gozo. Vemos a David muchas veces derramando lágrimas. Vemos a David muchas veces, ¿verdad?, sintiéndose solo, preguntándole a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? Preguntándole al Señor en su aflicción que se sentía solo. Y eso es lo que vamos a encontrar, ¿verdad?, en el libro de los Salmos a través de los estudios que vamos a estar teniendo con nuestros hermanos. Encontramos que los sacerdotes tenían melodías de júbilo, como también tenían melodías de duelo. Mire lo que nos dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones.
Entonces tenemos que los salmos, de acuerdo al apóstol Pablo, inspirado por Dios, eran de enseñanza y que era necesario también en la iglesia actual, que era necesario que los cristianos a través de ellos recordaran, alabaran y se amonestaran para vivir conforme a la palabra de Dios. También el libro de Hechos capítulo 1 versículo 20 nos habla de ellos. Dice, pues el libro de Salmos, pues en el libro de Salmos está escrito, ¿verdad? Ahí tenemos ese libro de los Salmos, que es una colección de salmos inspirados por Dios. No es algo que le nació del corazón a David, no es algo que le nació del corazón a los hijos de Coré, no es algo, ¿verdad?, que le nació a aquellos hombres a los cuales se les dice que ellos fueron parte de ello. No, esto es inspiración de Dios. Recordemos que Pablo le dice al joven Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura, de principio a fin, es inspirada por Dios. Y eso nos recalca el libro de los Salmos. Por eso es algo que queremos, ¿verdad? Que nos interese a nosotros primeramente y sacar la importancia de estas enseñanzas que ya estaban escritas para nosotros y que el mundo también conozca el propósito de Dios en ellos. Decíamos que la mayoría de ellos se le atribuyen a David y cuando uno está leyendo los salmos, ¿verdad? Encajan perfectamente con la vida que él vivió y a él se le conocía de una manera. Lea conmigo en segunda de Samuel 23, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las últimas palabras de David, declara David, el hijo de Isaí. Y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Sin duda alguna, David había preparado su corazón como Esdras. Sin duda alguna, este hombre se había dedicado a ello, a que esta inspiración fuera parte de su vida, a que esta inspiración el hombre la aprendiera, la viviera y la sintiera, cualquiera que fuera la situación. Pero que en este libro tenía una enseñanza para toda la vida del hombre de principio a fin. Y algo muy importante, mis amados hermanos, que los salmos nos dan gozo, que los salmos nos enseñan que a través de cualquier aflicción, Dios está ahí con nosotros. Que los salmos nos enseñan que no hay aflicción que pueda derrotar a un siervo de Dios. Por eso el ungido de Jacob, el dulce salmista de Israel, así lo expresaba. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces, amados hermanos, los libros del Antiguo Testamento nos vienen enseñando, ¿verdad?, qué tan importante eran las alabanzas delante de nuestro rey. ¿Quién les ordenó? El rey Ezequías y los oficiales a los levitas que cantaran alabanzas al Señor. ¿Con qué? Con los salmos de David, con los salmos de Asaf. ¿Y cómo los cantaron? Con alegría y se inclinaron y adoraron.
La palabra de Dios nos enseña que los salmos hay que cantarlos con reverencia al Señor. Entonces tenemos una colección de colecciones que fue preparada probablemente por David, por sus músicos, para alabar, para dar gloria y honra a nuestro Dios. El libro bíblico de los Salmos está dividido en 5 partes. Tenemos los 150 salmos, pero está dividido en 5 partes tradicionales que se les denomina libros. Hay una división, ¿verdad?, para estos 5 libros. Se dice históricamente que 5 por aquellos 5 libros, ¿verdad?, que escribió Moisés al principio. Por esa quíntuple que hubo. Y por eso hay esta división. Pero veamos cuáles son estos 5 libros. Libro 1. Salmos 1 al 41. Las características que sobresalen de este libro de Salmos del 1 al 41, una de las cosas que sobresalen es el uso divino del nombre de nuestro Dios. En esta parte, estos salmos usan mucho el nombre de Jehová en lugar de Dios. Pero estos libros, del 1 al 41, hacen un llamado al pueblo de Dios, al hombre, a la fidelidad al pacto que Dios ha trazado con este mundo, a la fidelidad del pacto que Dios ha trazado con su pueblo. También estos salmos en este libro nos hacen referencia a la liberación pasada de David y su exaltación como rey. Eso lo encontramos aquí. Pero encontramos en ellos instrucción, enseñanza y doctrina. Para que veamos, hermanos, lo importante que hay en este libro de los Salmos. ¿Cuál era el propósito de Dios en dejar este libro para nosotros? Nos habla de la liberación del futuro rey y el reino sobre las naciones, llamado a la fidelidad en la ley divina. Es decir, que los salmos constantemente nos exhortan a ser fieles y a vivir conforme a la ley divina de nuestro Dios. Al final del Salmo 41, el versículo 13, termina dándole la honra y la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Salmos 41, 13. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Segundo libro, Salmos 42 al 72. Las características de este libro, rápidamente. Hay algo diferente. La fuente preferencial aquí es el nombre de Dios en lugar del nombre de Jehová. Jehová se usaba mucho en el primer libro. En el segundo libro usan más el nombre de Dios. Y estos salmos nos hablan de esperanza. Estos salmos nos hablan de un aliento para el pueblo de Israel. Un aliento de un regreso futuro al templo de Sión. En ese futuro, un reinado del Mesías. Nos habla de profecías y cumplimientos de promesas.
Eso es lo que nos tiene este libro. Al final, Salmo 72, 18 y 19, al final de este libro termina con estos textos. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Si usted recuerda cómo termina el primer libro, tiene similitud con estos textos, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria a Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, desde el principio y hasta el fin. Y que la gloria de nuestro Dios llene toda la tierra. Dice ahí al final, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. El libro 3, Salmo 73 al Salmo 89. En esta colección de salmos vamos a encontrar algo especial e interesante para el bienestar de Jerusalén, de Israel y de el templo, donde encontraremos promesas de un reino mesiánico. ¿Recuerdan que dijo Lucas, a través de la inspiración del Espíritu Santo, lo que dijeran los salmos del Hijo de Dios? Entonces aquí encontramos la promesa de ese reinado mesiánico. Y también vamos a encontrar, ¿verdad?, el exilio de David y la caída de su reino. Salmos 89, versículo 51. Termina de esta manera. Con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Pero el verso 52, bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. ¿Por qué? ¿Por qué termina el salmista de esta manera? Porque nos está hablando de gozo, nos está instruyendo, nos está hablando de doctrina y nos está hablando de fortaleza. Y al final de cada libro, la honra y la gloria es de Dios, pero nos recalca a nosotros que seamos fuertes, que seamos firmes y que el Señor siempre va a estar ahí para nosotros, amados hermanos. El libro 4, Salmos 90 al Salmo 106. Encontramos aquí temas de alabanzas, de acción de gracias, que enfatizan el gobierno del Señor, y los salmos, que enfatizan la obra de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, de nuestro Preservador. Siempre llenos de gratitud a Dios. Pero en estos salmos encontramos clamores de misericordia. Es decir, hermanos, que los salmos nos están enfatizando una vida que el hombre va a vivir aquí en la tierra, que tiene gozo, que tiene humildad, que tiene sufrimiento, que tiene tribulaciones, pero que Dios te está dando las armas para que pueda resistir. Y que siempre tenemos que estar llenos de gratitud, llenos de alegría y llenos de gozo, porque esto nos ilustra la misma naturaleza. El Salmo 106, el versículo 48. Mire cómo termina este libro. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén, aleluya. Amados amigos, amados hermanos, la Escritura nos enseña
que el nombre de Dios es nombre sobre todo nombre, que no hay otro Dios como el nuestro, que toda la tierra, que todo el mundo, que todo ser humano, desde principio a fin, le dé la honra y la gloria y diga amén, amén a su palabra. Libro número 5, Salmos 107 al 150. Aquí encontramos grupos notables, salmos de alabanza y gratitud. Salmos que nos enseñan y nos enfatizan que la maldad fue derrotada. Una enseñanza, ¿verdad?, que encontramos aquí, pero también encontramos que muchos de estos salmos son coplas que aparecen en más de un libro. La razón no la sabemos, o al menos yo no la encontré. El Salmo 53 tiene su paralelo en el Salmo 14, en el Salmo 70, el Salmo 40, en el 13 y en el 17, el Salmo 108, el 1 al 5, el Salmo 57, el Salmo 108, el Salmo 60. Tienen paralelismo, coplas con otros salmos. Aunque hay un patrón claro de la organización de los libros de los salmos, no sabemos si ese es el orden, pero han sido organizados y han sido presentados para que nosotros demos la honra y la gloria a Dios. Salmo 150, versículo 6. Recuerde cómo va terminando cada libro. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Mire lo que encontramos y lo que vamos a poder apreciar en estos libros. Mire por qué la importancia de analizar este libro de Salmos. ¿Por qué poner nuestro corazón, nuestra alma en el estudio de ello? Como es en cada libro. Pero hay libros que nos meten dentro de lo que es esa alegría para honrar a nuestro Dios, ese gozo, ese sufrimiento, esa aflicción, pero que ahí mismo nos da la esperanza de que no estamos perdidos, de que en Dios tenemos esa paz. La música que fue muy importante en el libro de los Salmos, encontramos exhortaciones a cantarle a Jehová. Lo encontramos en los Salmos, en sus términos musicales, en la forma, ¿verdad?, cómo fueron descritos, la forma como son ilustrados, la forma en que nos hablan, ¿verdad?, en estos libros históricos, tradicionales, que era necesario que fueran presentados en la sinagoga, que es necesario que nosotros los presentemos en la iglesia, que es necesario que nosotros los presentemos al mundo, porque en ello encontramos que son himnos que fueron hechos para ser cantados y que fueron hechos para ser acompañados con instrumentos musicales en su tiempo, pero es necesario recalcarlo. Primera de Crónicas 15, versículo 15 al versículo 22. Mire de la manera que los utilizaban en el Antiguo Testamento. Mire el propósito que hubo en ellos. Primera de Crónicas 15, versículo 15 al 22. Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las barras puestas como Moisés había ordenado, conforme a la palabra del Señor.
Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designara a sus parientes los cantores, conforme al Señor, y sus parientes los cantores. Hermanos, amigos, es importante, es necesario que nosotros cantemos con gozo, con alegría, y que nos esforcemos por cantar mejor. Muchas veces nos molesta, ¿verdad?, que nos llamen la atención para afinar nuestras voces. Pero miren lo que nos enseña la Biblia. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores. Había un grupo designado con instrumentos de música, arpas, liras, címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Eso encontramos en los libros de los Salmos. Y los levitas designaron a Emaná, hijo de Joel, y de sus parientes, Asap, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus parientes, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos en segundo lugar a sus parientes Zacarías, Ben, Jaciel, Samiramot, Jael, Uní, Eliad, Benaía, Masaías, Matatías, Elifeleu, Minías, Obed, Edón, Jehiel, los porteros. Los cantores Emán, Asad y Atán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce. Hay una organización en ello, mis hermanos. Zacarías, Asiel, Samiramot, Jael, Uní, Aliad, Masías, Benanía, con arpas templadas para Alamot. Matatías, Elifeleu, Minías, Obed, Edón, Jehiel y Azarías para dirigir con liras templadas para el Siminid. Kenanías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. El canto, la voz, fruto de labios, había alguien encargado. Kenanías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él dirigía el canto porque era hábil. Amados hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Salmos, que nos lleva a la historia de ellos, nos damos cuenta de el orden que Dios ha establecido para hacer las cosas conforme al Señor. Y en el libro de Salmos aprenderemos mucho de ello y por qué se designa a ciertos. Concluimos con esta introducción al libro de los Salmos y buscaba un salmo para que ese fuera el final. Al principio dice el Señor en el capítulo 1, bienaventurado el varón, feliz, dichoso, el que anda en los caminos de Dios. Pero vamos a terminar esta introducción en el Salmo 150, versículo 1 al 6. Porque es algo similar a lo que leíamos en el 19. Dice la palabra de Dios, aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalo sonorosa. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Algo que quiero recalcar aquí, mis hermanos,
que los salmos, según la historia de ellos, era para que se cantaran con instrumentos. Por eso el libro de Salmos termina de esa manera. Lo que yo quiero que tome de aquí es la manera en la cual el salmista, con ese entusiasmo, con ese gozo, con esa inspiración, nos dice que debemos alabar a nuestro Dios. Hoy, las escrituras ya no nos permiten usar los instrumentos. ¿El por qué? Es otro estudio que también podemos analizar. Pero, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 23, el Señor les rechazó los instrumentos, porque ya no lo hacían para honrar y glorificar el nombre de Dios. Hoy lo hacemos con fruto de nuestros labios, de nuestro corazón. Pero dice de la manera que debemos alabar a nuestro Dios. Y Salmos nos enseña que todo lo que respira necesita, es necesario alabar a nuestro Dios. Y con temas así de interesantes nos vamos a encontrar en los estudios. Por eso animamos a todos aquellos que escuchan a que estén presentes, ¿verdad?, en los estudios con nosotros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano, por tan excelente introducción al libro de los Salmos, que nos ayuda a poder comprender, ¿verdad?, lo que es la voluntad de nuestro Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Mario que nos eleve en palabras de oración para darle gracias a nuestro Dios por este momento de estudio, ¿verdad?, que el hermano nos ha presentado. Posteriormente vamos a entrar al terminar la oración, si hay comentarios, preguntas que se puedan hacer, y posteriormente pues terminaremos con otra oración. Gracias, hermano. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, en el corazón de tus hijos fieles, a través de su palabra, llegamos a través de su Hijo Cristo Jesús, quien es nuestro único mediador entre usted y nosotros, para agradecerle por este momento que nos ha permitido de poder escudriñar tu bella y santa palabra. Gracias, Padre, por el siervo que puso tu palabra. Siempre dele la fuerza, la salud, la sabiduría, para que él siga utilizando ese talento que usted le ha regalado para la honra y la gloria suya. Nosotros que hemos sido oidores de esa palabra, Señor, nos ayude para que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para hacer cambios de acuerdo a su voluntad. Que esa palabra no vuelva vacía, que pueda producir en nuestra vida diaria y en las personas que nos escuchan, Señor. Todas estas cosas se las pedimos y se las rogamos a través de su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a lo que es, ¿verdad?, comentarios o preguntas. Como tengo aquí en mi pantalla, primeramente a nuestro hermano Mario Moreno, luego a nuestro hermano Jesús Pérez, luego a nuestro hermano Ismael Rangel y luego a nuestro hermano Andrés Pong. Y hay un iPhone 2, no sé quién será él, si va a comentar, ¿verdad? Pero así estamos. Mano Mario puede comenzar. Gracias, hermano Osvaldo. Gracias a nuestro hermano Eliazar por esta introducción bastante profunda, interesante para seguir investigando más. Pues el Salmo es uno de los libros, bueno, todos los libros porque son de Dios, pero es un libro bastante grande donde podemos sacar mucha información. Encontramos mucha información valiosa, tanto personalmente como para las aflicciones, las dificultades, la confianza en Dios, el temor a Dios,
y ha sido una excelente introducción. Gracias, hermano Eleazar, bendiciones. Hermano Jesús, tiene su tiempo. Muchas gracias, mi hermano Osvaldo. Hermano Eleazar, muchas gracias por la enseñanza en esta tarde. Sin duda alguna hemos aprendido grandes cosas, ¿verdad? Con esta introducción a los salmos. Sin duda alguna, cuando escuchamos alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando nos reunimos cada primer día de la semana y alzamos, ¿verdad? Esas alabanzas tan hermosas, tan maravillosas hasta nuestro Dios, ¿verdad? Hasta su trono. Son tan hermosas esas palabras que esas estrofas que entonamos, ¿verdad? Cuando cantamos con el entendimiento, con el corazón, sabemos que lo hacemos, lo debemos de hacer con el corazón, ¿verdad? Entonces, esas estrofas tan maravillosas, ¿verdad? Que a veces entonamos a nuestro Dios, es una alabanza muy, muy de agrado, ¿verdad? Hacia nuestro Dios. Y bueno, el libro de los Salmos, ¿verdad? Vemos que el libro de los Salmos es una fuente, pues, inagotable, ¿verdad? De enseñanza espiritual. Nos guía en la adoración, en la confianza en Dios, en la honestidad emocional y nos revela, ¿verdad?, la naturaleza de un Dios que es cercano, que es poderoso y lleno de amor, sin duda alguna. Cada salmo tiene tiene el potencial de hablarnos, ¿verdad?, en diferentes momentos de nuestra vida y fortalecer nuestra relación con Dios, ¿verdad? Como lo mencionaba nuestro hermano Mario en las pruebas, en todo tipo de circunstancias de la vida, situaciones difíciles. Por eso es que se enfatiza, ¿verdad?, la importancia de la oración. También vimos, ¿verdad?, el carácter de Dios, ¿verdad?, a través de los salmos cómo su misericordia, su justicia, santidad, fidelidad nos revelan un Dios que está cerca, ¿verdad?, de nosotros, un Dios compasivo, pero también justo, que cuida de su pueblo y castiga, pues, a la maldad, ¿verdad? Que ellos, ahora sí que se podría decir, bueno, se dice la escritura, ¿verdad? Hijos de desobediencia. Y ese es en parte, ¿verdad?, lo que podemos aprender, lo que hemos aprendido en esta tarde. Gracias, mi hermano Eleazar, por la enseñanza. Y gracias, ese es mi comentario. Gracias, hermano. Hermano Ismael, Rangel, tiene su tiempo. Muy bien, gracias, hermanos. Hermano Eleazar se vio que le metió mucho estudio, mucha preparación a esta introducción del libro de los Salmos. Como han dicho los hermanos, va a ayudar mucho cuando ya se estén dando los capítulos, los estudios sobre los 150 salmos. Hay mucha enseñanza. Yo digo que quizá va a haber cosas que ah, quizá no todo entendamos o comprendamos, pero tenemos una buena idea de, de qué se trata cuando estudiamos los salmos. Me gustó mucho cuando el hermano dijo y mencionó que se pueden quebrar los salmos en cinco partes y eso ayuda, ¿verdad? Para que cuando pues se den los estudios, pues tengamos eso en consideración. Claro que es un estudio muy profundo porque contiene mucha información para nosotros, para que ah, podamos entender más la voluntad de Dios, para entender más la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios. Y claro que nuestro hermano hizo un buen trabajo y ahora que vamos a empezar con lo primero del primer salmo, pues va a estar muy interesante al estar estudiando estos salmos, que como dije yo, contiene mucha enseñanza y una riqueza, riqueza de Biblia, de información para nosotros. Así de que muchas gracias, hermano, de nuevo y Dios le bendiga. Hizo muy buen trabajo. Lástima, una cosa que quiero mencionar, ah, lástima que no pudo poner el PowerPoint.
porque si tenía toda esa información ahí, pues nos iba a ayudar mucho aún a nosotros los predicadores para que miremos todo lo que puso ahí, pero quizá al rato si se lo envía a nuestro hermano Moreno, a Javier, pueda ponerlo donde Y ahí les podamos comparto, abrirlo y leerlo. yo les comparto las diapositivas, hermano. Ándale, muchas gracias, hermano. Dios le Gracias. bendiga y hizo buen trabajo. Ese es mi comentario. O Israel, Ismael, por su comentario. Eh, Hermano Andrés Pon. Sí, gracias, hermano Osvaldo. Bueno, pues un excelente trabajo del hermano Eleazar, a pesar de la confusión técnica, pues bueno, la presentación o la forma en que él lo redactó fue clara y pues nos hace repasar el hecho, ¿verdad?, de que hay 5 libros en los Salmos y cada uno de esos libros termina en una doxología. Cuando hablamos del Salmo 41, termina en una doxología, en el Salmo 72 igual, en el Salmo 89, en el 106 y en el 150. Y cada una de esas doxologías pues dan término a uno de los libros para empezar el otro en el capítulo siguiente. Y que estos 5 libros fueron dados según comentarios de mismos judíos, así como había sido dados la ley de Moisés por 5 libros, así David otorgaba 5 libros de salmos, aunque sabemos que no todos los salmos son de David, como el hermano lo explicó, la gran mayoría son de David, pero no todos. Y creo que cuando los últimos salmos se escribieron, David ya no estaba en vida. Así de que solamente es un dicho, ¿verdad? Que así como Moisés presentó 5 libros en el Pentateuco, así también David presentó 5 libros en los Salmos. Es un dicho nada más. También nos hace tomar el interés de estudiarlos, de analizarlos, porque como se ha dicho, hay una riqueza muy grande en los salmos y son alabanzas, son cánticos inspirados por Dios, compuestos por hombres en el idioma original. Estos salmos están agregados en la palabra de Dios desde antes de la Septuaginta. En la Septuaginta ya aparece los 150 salmos. Así de que estamos hablando de que si la Septuaginta fue escrita entre el siglo tercero, siglo primero antes de Cristo, quiere decir que los salmos están mucho más antes que eso y como fueron 5 libros, hay salmos que pueden abarcar hasta 1000 años de distancia, desde remontándonos hasta David. Y sabemos que también Jeremías y otros, como el hermano lo mencionó, participan en los salmos. Así que es interesante estudiar todo esto. Muchas gracias de nuevo y Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Muy bien, está el iPhone 2, no sé quién es, quien tenemos ahí, ¿verdad? Así que desea comentar. Si no es así, pues lo único que me queda calado en mi mente y en mi corazón es de que este libro de los Salmos es un libro lleno de mucha sabiduría y dentro de ella encontrábamos este texto que el hermano citaba en Primera de Crónicas 15, el verso 22, donde se hacía y se hacía ver de que estaban los levitas en la música y fue puesto pues para dirigir Kenanías el canto, porque era entendido en ello. Y vemos entonces de que sí, los instrumentos musicales fueron introducidos, ¿verdad? Por David, porque estos salmos tenían que ser eh,
cantados o entonados, pero con instrumentos, ¿verdad? Y vemos aquí también que se hace ver de que se podía dirigir el canto, ¿verdad? El salmo, eh, a aquella persona que realmente entendía en ello. Y pues todo aquello que respire, pues dice el texto allá en Salmo 150, alabe a Jehová. Y qué más verdad lo que podríamos seguir aprendiendo de este libro de Salmo, que en realidad, eh, sinceramente no sé cuándo lo terminaríamos, hermano, pero hay mucha profundidad en él. Solamente el Salmo 119 es el salmo más grande, ¿verdad? Que hay ahora, ¿verdad? Los otros. Gracias, hermano Eleazar, por tu excelente estudio, introducción, muy buena, muy específica y entendida. Igualmente a nuestros amigos que estuvieron con nosotros, gracias por haber estado entre nosotros, hermanos, esperando que otros hermanos se puedan animar a estar el próximo lunes acá con nosotros. Y para terminar, vamos a pedirle al hermano Andrés Fon que nos pueda elevar en la última oración. Sí, hermano, Y gracias. Poderoso Padre, agradecemos tu bondad y tu misericordia. Agradecemos, Señor, este privilegio que nos das de escuchar acerca de tu bendita palabra. Agradecemos por nuestro hermano que ha hecho el esfuerzo por presentarnos esta introducción a ese precioso libro llamado Los Salmos, y que nosotros, Señor, al considerarlo, enriqueceremos nuestra mente y corazón y tendremos mejor entendimiento de las cosas que tú amas y de las cosas que tú aborreces, y también, Señor, de la alegría y el regocijo de servirte y adorarte siempre, aun a pesar de las persecuciones y dificultades. Agradecemos también que nuestros amigos que regularmente nos acompañan en estas exposiciones, después de que han sido grabadas o aún en la grabación, Señor, que les bendigas, que aquellos que no han venido a Cristo vengan a tu Hijo amado, al saber de esta bendita oportunidad por el plan de salvación que tú nos das, y que aquellos hermanos que andan retirados que puedan venir arrepentidos a los pies de tu amado Hijo Jesucristo. Y aún, Señor, que seas con todos aquellos que escuchan solamente para edificarse, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad infinita. Bendice a los hermanos que van predicando tu evangelio por el vasto mundo, y bendice a aquellas almas que lo escuchan. Bendice a los enfermos y necesitados. Escucha, por favor, las plegarias de aquellos que claman a ti por alguna necesidad. También oramos y suplicamos que consueles a los que han perdido algún ser querido, que por favor les des fortaleza, Señor. Gracias, Padre bendito y amado. Hágase siempre tu voluntad en todas las cosas, en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Entonces, mis amados hermanos, gracias por haber estado entre nosotros en Facebook, como también nuestros amigos. De igual manera, pues acá los hermanos que estamos en plataforma, gracias por haber estado acá entre nosotros y que Dios nos bendiga. Entrego la plataforma al hermano Mario Moreno. Gracias, hermano Osvaldo, y gracias, hermano Eleazar, y cada uno de los hermanos que estamos en esta plataforma. Gracias a cada uno de los hermanos y personas que nos oyen a través de Facebook Live, esperando que sea de mucho provecho para cada uno de ellos en su edificación, para seguir sirviendo a Dios, y aquellas personas que todavía no han obedecido al Evangelio, pues puedan venir a, a los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Siempre invitándoles para el próximo lunes, si Dios nos presta la vida, seguir con este libro de los Salmos. Bendiciones, que Dios les guarde, les proteja y les cuide siempre.